Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos AQU conmigo hoy. Si son nuevos por AQU, me llamo Tu Nombre y este es el lugar donde exploramos el fascinante mundo de las series y películas, especialmente las que nos llegan desde tierras lejanas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, si bien es ficción superíndice 3N, a menudo refleja realidades complejas y problemáticas, los matrimonios forzados en las novelas turcas. Netflix se ha convertido en una ventana a estas historias, y aunque nos ofrecen drama, pasión superíndice 3N y paisajes impresionantes, es importante que analicemos con ojo crítico las narrativas que presentan. Prepárense porque vamos a explorar 9 novelas turcas que encontraron en Netflix y que, de alguna manera, abordan el tema del matrimonio forzado o arreglado. Pero ojo, no se trata de una lista para celebrar esta práctica, sino para analizar CEU superíndice 3 se presenta en la ficción superíndice 3N, Q copyright implicaciones tiene y Q copyright debates puede generar. Vamos a ver CEU superíndice 3 estas historias, envueltas en drama y romance, tocan temas delicados de tradición superíndice 3N, poder y elección superíndice 3N personal. Antes de empezar, me ayudarán muchísimo si se suscriben al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y asegurarse de no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos sobre cine y televisión superíndice 3N internacional. Asu que denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Gracias de antemano. Ahora vamos a empezar. Comencemos con la primera novela de nuestra lista, Sila, cautiva por amor. Esta serie es un clásico en el mundo de las novelas turcas y aunque tiene elementos románticos, la premisa es un matrimonio forzado. Sila, una joven criada en Estambul con una vida moderna, se ve obligada a regresar a su pueblo natal en Mardin, al sureste de Turquía, para casarse con Boran, el jefe de una poderosa tribu. Este matrimonio se plantea como una solución superíndice 3N para evitar una guerra entre clanes y restaurar el honor de su familia. La historia explora el choque cultural entre la vida moderna de Sila y las tradiciones arraigadas de Mardin. Vemos CEU superíndice 3 lucha por su libertad y por defender sus ideales en un entorno dominado por reglas ancestrales y una visión superíndice 3N patriarcal del mundo. La serie plantea preguntas sobre la opresión superíndice 3N de la mujer, la importancia de la educación superíndice 3N y la posibilidad de romper con ciclos de violencia y sumisión superíndice 3N. Aunque la relación superíndice 3N entre Sila y Boran evoluciona con el tiempo y se convierte en algo muy complejo, la base de su unión superíndice 3N es un matrimonio forzado, lo que genera muchas controversias y debates entre los espectadores. La siguiente novela en nuestra lista es Erkay, Amor y Venganza. Aunque la palabra forzado no es la descripción superíndice 3N precisa de todos los matrimonios que se ven en esta serie, la manipulación superíndice 3N y el engau más menos son elementos clave que llevan a uno de los protagonistas, Miran, a casarse con Reyyan con la intención superíndice 3N de vengarse de su familia. Miran cree que los padres de Reyyan son responsables de la muerte de sus propios padres y, por lo tanto, planea seducirla, casarse con ella y luego abandonarla para humillar a su familia. Aunque Reyyan se casa por amor, el matrimonio se convierte en una pesadilla cuando descubre la verdadera razón superíndice 3N de las acciones de Miran. La serie explora las consecuencias devastadoras de la venganza, el poder del perdu superíndice 3N y la importancia de la honestidad en las relaciones. La trama es llena de giros inesperados y secretos familiares, y aunque el amor eventualmente surge entre Miran y Reyyan, el camino hacia la felicidad es lleno de obstáculos y dolor debido al origen fraudulento de su matrimonio. Es un excelente ejemplo de CEU superíndice 3 la idea de un matrimonio, incluso si no es forzado, en el sentido tradicional, puede estar viciada por intenciones ocultas y resultar en un trauma significativo para las partes involucradas. Ahora hablemos de Amor eterno Kara Sevda. Esta novela es un melodrama intenso donde el matrimonio no es el tema central, pero juega un papel crucial en la trama. Nihan, la protagonista, se ve obligada a casarse con un hombre rico y poderoso, Emir Kozkoglu, para salvar a su familia de la ruina financiera. Ella ama a Kemal, un joven de clase trabajadora, pero se sacrifica para proteger a sus seres queridos. Este matrimonio, aunque no es físicamente forzado, es un acto de coacción superíndice 3N emocional. Nihan se ve privada de su libertad de elección superíndice 3N y obligada a vivir una vida que no desea. La serie explora las consecuencias de este sacrificio,
la lucha por el amor verdadero y la dificultad de escapar de las cadenas del destino. El matrimonio de Nian con Emir es una fuente constante de conflicto y dolor, y es el catalizador de muchos de los eventos trágicos que ocurren a lo largo de la serie. Es un recordatorio de CEU superíndice 3 mo. Las presiones sociales y ECONU superíndice 3 micas pueden obligar a las personas a tomar decisiones que cambian sus vidas para siempre. Pasemos a Medianoche en el Pera Palace. Esta serie es un poco diferente porque involucra viajes en el tiempo, pero el tema del matrimonio arreglado también copyright N aparece. Esra, nuestra protagonista, viaja al pasado, específicamente a la Estambul de 1919, y se ve envuelta en una conspiración superíndice 3N política. En este contexto istu superíndice 3 rico, los matrimonios arreglados eran una práctica común, y Esra se encuentra con personajes que N siendo presionados para casarse por razones políticas o ECONU superíndice 3 micas. Aunque la serie no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, lo utiliza como un elemento para ilustrar las restricciones sociales y de GEU copyright Nero de la U con diéresis copyright poca. Esra, como una mujer moderna del siglo XXI, choca con estas normas y lucha por defender su independencia y su derecho a elegir su propio destino. La serie ofrece una perspectiva interesante sobre CEU superíndice 3 mo. Las prácticas matrimoniales han evolucionado con el tiempo, pero también copyright N destaca CEU superíndice 3 mo. Ciertas formas de opresión superíndice 3N persisten a lo largo de la historia. Ahora adentro copyright monos en el mundo de Fatmagul. Aunque el matrimonio en esta serie ocurre después copyright S de un evento traumático, una agresión superíndice 3N sexual, es importante analizarlo dentro de la luz superíndice 3 jica de la historia. Fatmagul, la protagonista, es violada por un grupo de hombres y para salvar su honor, y el de su familia, se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los implicados, aunque con diéresis copyright L no la agredió superíndice 3. Este matrimonio es en esencia una forma de encubrir el crimen y proteger la reputación superíndice 3N de las familias involucradas. Fatmagul sufre un trauma profundo y lucha por superar el abuso y reconstruir su vida. Kerim, por su parte, se siente culpable y trata de redimirse ayudando a Fatmagul a sanar. La serie aborda temas muy delicados como la violación superíndice 3N, el estigma social, la culpa y la redención superíndice 3N. El matrimonio de Fatmagul y Kerim es una consecuencia directa de la violencia y la injusticia, y aunque eventualmente desarrollan sentimientos genuinos el uno por el otro, la base de su relación superíndice 3N es un evento traumático que nunca podrú N olvidar. Cambiemos un poco el tono con Habitación 309. Si bien esta serie es una comedia romántica, la premisa involucra cierta presión superíndice 3N familiar para que los protagonistas se casen. Onur y Lale, presionados por sus respectivas familias para encontrar pareja y casarse, se encuentran en una cita a ciegas por error. Una noche de copas los lleva a una situación superíndice 3N inesperada y a la más menos ana siguiente, descubren que se han casado. Si bien no es un matrimonio forzado en el sentido tradicional, la presión superíndice 3N familiar y la expectativa social juegan un papel importante en la historia. Onur y Lale se ven obligados a lidiar con las consecuencias de su matrimonio impulsivo y a pesar de las diferencias y los malentendidos, eventualmente se enamoran. La serie es una comedia ligera que explora los desafíos de la convivencia y la importancia de la comunicación superíndice 3N en las relaciones. Aunque el tema del matrimonio no deseado se aborda de forma CEU superíndice 3 mica, la serie nos recuerda CEU superíndice 3 mo. Las expectativas familiares pueden influir en nuestras decisiones personales. Ahora pasemos a Love 101. Esta serie juvenil explora las complejidades de la amistad, el amor y la identidad en la Turquía moderna. Aunque el matrimonio forzado no es un tema central, uno de los personajes, Isik, enfrenta la presión superíndice 3N de su familia para casarse con un hombre que no ama. La serie utiliza esta situación superíndice 3N para abordar temas como la libertad de elección superíndice 3N, la independencia femenina y la lucha contra las normas sociales opresivas. Isik se rebela contra las expectativas de su familia y busca su propia felicidad, desafiando las tradiciones que la limitan. Love 101 ofrece una perspectiva refrescante sobre las nuevas generaciones en Turquía y su deseo de romper con las costumbres del pasado. La serie celebra la individualidad y la importancia de seguir el corazón superíndice 3N, incluso cuando esto significa ir en contra de las expectativas de los DMUS. Sigamos con el Club de los Incomprensibles.
Esta película no es una serie turca, sino una película española más menos sola disponible en Netflix que toca el tema del matrimonio arreglado de forma indirecta. Uno de los personajes secundarios, una joven musulmana, se enfrenta a la presión superíndice 3N de su familia para casarse con un hombre de su comunidad. La película explora el choque cultural entre las tradiciones familiares y el deseo de la joven de vivir una vida moderna y elegir su propio camino. Aunque el matrimonio arreglado no es el foco principal de la película, se presenta como un conflicto importante en la vida del personaje y genera un debate sobre la libertad religiosa y la integración superíndice 3N cultural. El Club de los Incomprensibles nos recuerda que el matrimonio forzado y la presión superíndice 3N para casarse siguen siendo una realidad para muchas personas en todo el mundo, incluso en sociedades consideradas modernas y tolerantes. Finalmente, pero no menos importante, tenemos la serie Ethos. Esta serie, que también copyright N estu disponible en Netflix, ofrece una mirada profunda a la sociedad turca contemporánea y aborda temas como la religión superíndice 3N, la identidad y el choque entre lo tradicional y lo moderno. Si bien no se centra específicamente en el matrimonio forzado, explora las presiones sociales y religiosas que pueden llevar a las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas que no necesariamente desean. Algunos de los personajes femeninos se enfrentan a expectativas familiares y comunitarias relacionadas con el matrimonio y la maternidad, lo que limita su libertad de elección superíndice 3N. Ethos es una serie compleja y provocadora que invita a la reflexión superíndice 3N sobre las dinámicas de poder y las estructuras sociales que influyen en las vidas de las personas. Es un recordatorio de que el matrimonio no siempre es una elección superíndice 3N libre y que las presiones sociales y culturales pueden desempeñar más o menos un papel importante en la formación superíndice 3N de las decisiones matrimoniales. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando estas 9 novelas y series turcas disponibles en Netflix que, de alguna manera, abordan el tema del matrimonio forzado o arreglado. Como hemos visto, estas historias presentan una variedad de situaciones y perspectivas sobre esta práctica, desde el drama intenso hasta la comedia ligera. Es importante recordar que estas son obras de ficción superíndice 3N y que no representan necesariamente la realidad de todas las culturas o comunidades. Sin embargo, pueden servir como punto de partida para reflexionar sobre temas importantes como la libertad de elección superíndice 3N, la igualdad de género copyright Nero, la opresión superíndice 3N y el choque entre la tradición superíndice 3N y la modernidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado informativo y entretenido. Me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre estas series y sobre el tema del matrimonio forzado en general. ¿Han visto alguna de estas novelas? ¿Qué copyright les parecieron? ¿Creen que estas historias reflejan realidades importantes o son solo una forma de entretenimiento? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus perspectivas. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanto ese apoyo reciba, ese vídeos podré crear para ustedes. Y lo ese importante, si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a mi canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y asegurarte de no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.